Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla. El día de hoy es neumonía adquirida en la comunidad. Está a cargo de Alejandro Mateo Jaramillo, estudiante de noveno semestre, y David Sandoval Parra, estudiante de noveno semestre y miembro del comité académico El Semillero. Ellos estuvieron asesorados por el presidente de tercer año. eh, Se me olvidó. David, me dices por favor, y puedes dar inicio. Sí, el que nos asesoró fue Mateo. Y puedes comenzar, Alejandro. Listo. Muchas gracias por la presentación. No sé si me escucha bien, por favor me confirman. ¿Se me escucha Sí. bien? Ok, listo. Bueno, como ya dijo Dani, el día de hoy les vamos a hacer una revisión rápida de un tema que es muy frecuente y muy importante, que es la neumonía adquirida en la comunidad, y vamos a dar inicio. Entonces, ya con respecto al contenido que vamos a tratar el día de hoy, vamos a hablar un poquito de historia, de cómo ha pasado la neumonía a través de la historia. Vamos a dar la definición clara pues, es una muy buena forma de empezar. Datos epidemiológicos, factores de riesgo. Entramos en la etiología, fisiopatología, clínica, clasificación, enfoque y tratamiento. Bueno, la neumonía viene, la palabra neumonía viene de esta palabra en griego que no sé muy bien pronunciar, que significa pulmón, ¿cierto? Se habla de que Hipócrates ya tiene síntomas de... ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? No estoy viendo la pantalla porque estoy compartiendo. Sí, Mateo, nadie ha dicho nada. Ok, listo. Hay unos síntomas descritos que Hipócrates desde esa época estaba describiendo cuáles eran los síntomas típicos de una dificultad respiratoria, un síndrome de dificultad respiratoria. Aproximadamente en 1600, Thomas Willis describe la pleuritis y sus complicaciones, entre ellas incluyendo pues, como la neumonía. Cerca a los 1800, estos dos científicos descubren y aíslan unos patógenos que son muy frecuentes en la neumonía, como es el Streptococcus pneumoniae y la Klebsiella pneumoniae. Y en 1918 pasa un evento pandémico que fue muy mortal, que es la pandemia por gripe española, y que tenía una alta mortalidad por neumonía. Adelantándonos un poquito, recordemos que Alexander Fleming en 1928 descubre la penicilina, y esto básicamente que empezó a reducir bastante la mortalidad de las infecciones en general. Se desarrollan en 1960-1970 vacunas contra dos patógenos que también vamos a ver que son muy frecuentes en la neumonía, como es el mismo Streptococcus pneumoniae ya mencionado el Haemophilus influenzae de tipo B. En 2003 está la conocida pandemia por H1N1, la cual promueve el aumento de la neumonía de causa viral y una bacteriana secundaria. Y ya más reciente, pues la pandemia de COVID, que recordamos que la gran mortalidad era en pacientes que tenían, pues como tal, pues pudieron tener neumonía severa, entre otros desenlaces. Bueno, ya definiendo qué es la neumonía adquirida en la comunidad o también denominada NAC, es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que está desencadenado por infección. Hablamos de neumonía adquirida en la comunidad específicamente cuando ocurre fuera del hospital o en las primeras 48 horas del ingreso hospitalario. Este tiempo es muy importante porque si no ya nos enfocamos en otro tipo de neumonía, que es ya la asociada pues como en el hospital, la hospitalaria, que generalmente puede variar tanto en su etiología como en su presentación y gravedad. Con respecto a la epidemiología, en su incidencia, recordemos que las infecciones del tracto respiratorio inferior en general afectan aproximadamente a 489 millones de personas globalmente. De estas, se habla de que 5 a 12% es referida a neumonía adquirida en la comunidad. Con respecto ya como a datos un poquito más mundiales acerca de cuántos casos hay, se habla de 1.5 a 14 casos por cada 1000 habitantes y principalmente en dos grupos de edad, ya sea menores de 5 años o mayores de 65. En algunos textos también se habla de mayores de 70 y hay una mayor incidencia en mayores de 70 años. A nivel mundial es 155 casos por cada 1000. Sin embargo, se han encontrado pues, textos y documentados en Sudamérica en que esta incidencia puede llegar a 400 incluso. Pero sí, un poquito más elevada. Discúlpenme ahí el dato que me faltó. Es importante mencionar que se hizo un estudio global de la carga mundial de las enfermedades y en este se determinó que para 2013 las infecciones del tracto respiratorio inferior eran la primera causa de muerte y años perdidos.
Eso pues, es un poco viejito ya el tema, pero son los datos que realmente como tenemos. Con respecto a su mortalidad, se habla de que es la primera causa de muerte por infección en el mundo. Las comorbilidades aumentan esta misma mortalidad. Ya más adelante vamos a ver ya más adelante vamos a ver qué comorbilidades pues, se pueden ver influenciadas con la neumonía. Y estos datos que son como algo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de manejar la neumonía. El paciente ambulatorio se habla de una mortalidad del 1 al 5%, en el hospital del 6 al 10%, y los pacientes que tienen una neumonía muy grave que llegan a UCI, casi que el 50% de los pacientes pueden terminar en un desenlace fatal. ¿Listo? ¿Y cómo estamos en Colombia? Curiosamente, a pesar de que a nivel mundial la principal causa de muerte por infección es la neumonía, en Colombia, este estudio es un poco viejito también, de nuevo es lo que tenemos de 2011, es la ITU, que se asocia mucho a sepsis, perdón. Sin embargo, como podemos ver aquí, no es como que sea muy diferencial a la neumonía, entonces es como si entre las dos se pelearan. Se habla de que la NAC es aproximadamente el 9.5% de todas las hospitalizaciones y 33% de estas neumonías es graves. Y en nuestro medio la mortalidad está cerca del 13 habitantes por cada 100.000, de 13 por cada 100.000 habitantes. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, como vemos, existen varios, ¿cierto? Entre los medicamentos, dos que son como conocidos en gran parte, a pesar de que pueden existir más, se habla mucho de las benzodiazepinas y los corticosteroides inhalados. Por el lado de los ambientales está el hacinamiento, bajo estatus económico, contacto con niños es muy importante y la polución. En hábitos es algo que siempre tenemos que tener en la cabeza con nuestros pacientes y sobre todo si tienen neumonía, el fumar o el alcoholismo o el beber en general son factores que se asocian a neumonía. Ya con respecto al estado del paciente, la edad, vemos que en ciertos grupos de edad es más frecuente que se dé la neumonía, pacientes con malnutrición, que haya un pobre estado funcional ya pueda ser por una demencia o incluso se habla de variabilidad genética. En comorbilidades realmente existen demasiadas, entre ellas está el EPOC, la apnea obstructiva del sueño, enfermedades neurológicas, disfagia, falla cardíaca, cirrosis, realmente hay muchas, al menos de las crónicas no transmisibles. Y si hablamos de infecciones, es muy importante tener en cuenta que con respecto a neumonía sola, el VIH es un factor de riesgo para que se desencadene, y ya la neumonía previa o infección viral respiratoria previa. Bueno, centrarnos un poquito en la etiología, voy a ver si puedo aumentar un poquito acá, el gráfico. Tengo de un artículo de Nature, sacamos esta grafiquita, en la cual, si se fijan, tanto en Estados Unidos como en Europa, un gran porcentaje de los pacientes que nos llegan a los servicios no tenemos una etiología clara o no lo encontramos una etiología clara. ¿Listo? Y eso es algo que se tienen que meter siempre en la cabeza. Por un lado, no siempre vamos a encontrar la etiología y aún así vamos a tener que tratar a los pacientes porque llegan generalmente graves o llegan con unos rasgos que nos hacen tener que empezar el medicamento desde un principio. Realmente la clínica por sí sola es insuficiente para identificar el agente etiológico. Nosotros ni siquiera podemos determinar a ciencia cierta si solamente es un bacteriana, si solamente es viral, y realmente incluso pueden coexistir múltiples microorganismos, entonces lo cual nos puede hacer como no encontrar una causa clara. Entonces, como vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, es más frecuente la neumonía por causas virales, donde el principal agente etiológico es el rinovirus. Mientras que en Europa es más frecuente la causa bacteriana y el microorganismo por excelencia más frecuente es Streptococcus pneumoniae, en los casos que sí se logró identificar la etiología. Ahora, no, ustedes me preguntarán, bueno, eso es Estados Unidos, eso es Europa, pero nosotros ¿qué tenemos en nuestro medio? Bueno, realmente la bibliografía en nuestro medio no es como que tan clara, por así decirlo, porque este artículo que encontramos es uno de los únicos que se ha hecho aquí en Antioquia y es del 2006, ¿cierto?
Y realmente, si nos vamos a ver a la muestra de este artículo, es como que muy pequeña, como para uno decir, no, es que esto sí o sí es así, ¿cierto? Pero entre lo que encontraron es que efectivamente nos parecemos un poquito a Europa con respecto a la patología de estreptococcus pneumoniae con la alta frecuencia. En el caso de los virus está la influenza, y la etiología puede ser de un germen único en la mayoría de los casos. Sin embargo, no podemos descartar la mixta. Y algo que quiero hacer como una puñita desde ya es que existen algo que llamamos neumonías típicas o atípicas, ¿cierto? Y esto se enfoca mucho en la causa etiológica. ¿Qué sucede? Cuando uno escucha típico o atípico, uno piensa que eso es por frecuencia, y realmente no es tan así, ¿listo? Por ejemplo, en esta gráfica que acabamos de pasar, miren que Mycoplasma pneumoniae, que es uno de los patógenos que causan neumonía tipo atípica, es el segundo en frecuencia en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, no es por orden de frecuencia realmente, sino por las características clínicas que tenga nuestro paciente. Entonces, la neumonía típica es un poquito más insidiosa, mientras que uno en la neumonía típica puede como pensar que es un poquito más demorada o tiene como otras características que no lo hacen tener uno muy claro el diagnóstico. Entonces, por ende, uno lo puede enfocar en uno u otro microorganismo. Sin embargo, a pesar de que existen estas tablas, que pues si bien no son las más agraciadas, están en nuestra guía colombiana, y pues es lo que nos tenemos que atener, porque a pesar de que son viejas es lo único que tenemos, que nos hablan incluso de características epidemiológicas. Esto no nos va a determinar sí o sí si el paciente tiene o no este patógeno. Listo. Son unas características epidemiológicas que se han datado, que realmente son asociadas a estos microorganismos, pero no lo podemos, digamos, confirmar simplemente por epidemiología. La idea no es leer como toda la tabla, ¿cierto? Pero hablemos del que se supone que nuestro medio es el más frecuente, que es el Streptococcus pneumoniae, donde es muy importante mencionar la edad mayor de 65 años, alcoholismo, que pues ya los mencioné, múltiples enfermedades concomitantes, es decir, la comorbilidad, inmunosupresión y exposición de menores a un centro de cuidado diario u hogar infantil. ¿Listo? Y esto es más de lo mismo, pero ya nos habla de las enfermedades concomitantes o patógenos que se asocian con ciertas características de la neumonía. Entonces, que haya un absceso pulmonar, alcoholismo, aspiración, y dependiendo de cuál sea esta característica epidemiológica, uno puede decir, bueno, puede que sea este patógeno, ¿no? Pero recordemos que casi que en el 60% de los casos no identificamos cuál es la causa. Bueno, centrarnos un poquito en los atípicos, a pesar de que nosotros siempre nos meten en la cabeza mucho los no zoonóticos, que siempre es como esa triada que uno siempre piensa para los exámenes Mycoplasma, Clamidia y Legionela, a pesar de que existen muchos más. No se nos puede olvidar que en ciertas zonas puede verse una mayor prevalencia zoonótica. Entonces, Clamidia psittaci, que es generalmente causada por aves, pues que se traspasa desde las aves, la Francisella tularensis, que es la que causa la tularemia y generalmente está asociada a los conejos, y ya la que se asocia a los animales de granja, como la Coxiella burnetii. Listo. Desde el punto de vista de las no zoonóticas, tenemos estas tres como de las más frecuentes. Entonces, características de Mycoplasma pneumoniae. Generalmente se asocia a manifestaciones extrapulmonares, eritema nodoso, vasculitis leucocitaria, puede haber Steven Johnson, hepatitis aguda, encefalitis y meningitis aséptica. Por el caso de clamidia, generalmente son cuadros leves precedidos de síntomas respiratorios superiores, y no es tan frecuente que los reactantes de fase aguda se vean elevados. Y ya por el caso de la legionela, es la que causa la enfermedad de los legionarios, es decir, una neumonía grave con un compromiso sistémico muy grave. Y es más frecuente, por ejemplo, en los pacientes inmunocomprometidos, pacientes con EPOC, tabaquismo activo, entre otras, pues, como condiciones. ¿Listo? Bueno, la idea no es hacer una clase aquí a grandes rasgos de fisiopatología, pero vamos a intentar como hacer una revisión rápida. Entonces, inicialmente, como ya mencionamos, la neumonía es un proceso inflamatorio. ¿Listo? Secundario a una infección. Para que se dé realmente la infección, el microorganismo tiene que llegar a las vías respiratorias inferiores. Entonces, hay mecanismos por los cuales podría llegar. Entonces, entre ellos está literalmente el contacto directo, ya sea por gotas, aerosoles, es decir, que entre por la vía aérea superior.
también está el mecanismo por aspiración, es decir, que se pase desde por broncoaspiración, es decir, que se pase desde el tracto digestivo hacia el tracto respiratorio y desde ahí llegue a los pulmones, y ya sea la vía hematógena, que es enfocada sobre todo en algunos patógenos que pueden causar bacteremia o pacientes que previamente tengan sepsis. ¿Listo? Entonces, para que realmente el microorganismo llegue a las vías aéreas inferiores, tenemos que entender que existen muchos mecanismos de defensa del huésped. Entre ellas están las barreras anatómicas, por ejemplo, el aparato mucociliar. Esos cilios evitan y atrapan a las bacterias que están bajando o al microorganismo pues, que está bajando hacia las vías aéreas inferiores, y esto evita que generalmente pueda llegar hasta allá. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que para que pase el microorganismo tiene que ser muy pequeñito, inferior a 2 micras. Eso siempre como que puede ser incluso una pregunta de examen en algún caso, y microorganismos superiores a 2 micras no generalmente pueden llegar a la vía aérea inferior. Además de nuestras barreras anatómicas, también tenemos una respuesta inmune y sustancias bactericidas dentro de nuestros epitelios. Esto realmente, sobre todo en un momento inicial, está mediado por los macrófagos alveolares que fagocitan a los microorganismos, y si ellos realmente pueden solucionar como la infección desde un principio, mucho mejor. Incluso nosotros también tenemos sustancias, como ya dije, bactericidas, que no permiten a los microorganismos desarrollarse. Sin embargo, obviamente, ¿por qué se causa la neumonía? Es porque el microorganismo supera esta capacidad de respuesta de nuestro organismo. Eso puede ser o porque hay un debilitamiento de estos mecanismos de defensa, o porque el inóculo es muy grande, tanto que realmente la respuesta no le da para tratarlo. Esto, a grandes rasgos, hace que se produzca una migración leucocitaria y con ello formación de infiltrados alveolares, lo cual termina como en las cavitaciones. ¿Listo? Alveolares. Consolidaciones, perdón, no cavitaciones, consolidaciones alveolares, que es a grandes rasgos por lo que se destaca la neumonía. Entonces, esto en general va a disminuir el intercambio gaseoso, y por eso pues que se puede dar la patología respiratoria. Y esa migración leucocitaria, esa liberación de citocinas, leucotrienos, entre otras, como marcadores inflamatorios, es lo que nos va a dar la respuesta sistémica, como es la fiebre. Listo. ¿En qué momento llegamos al desenlace fatal? Cuando realmente la capacidad de regeneración y de respuesta no es lo suficientemente adecuada, y se dan los desenlaces fatales como sepsis, como disfunción orgánica, entre otros. ¿Listo? O falla respiratoria, como el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ahora bien, se ha visto desde la epidemiología que los pacientes con neumonía suelen tener un aproximado de 20%, una tasa de eventos cardiovasculares del 20% en el primer mes. ¿Listo? Entre todos los pacientes pueden tener falla cardíaca, arritmias y síndrome coronario agudo. Eso se explica desde la fisiopatología por dos mecanismos principalmente. Entre ellos está la hipoxemia. Entonces, una alteración de la perfusión tisular puede hacer que el tejido, pues al perder esta perfusión, termine fallando. Inflamación, en la cual ya se habla de tres mecanismos. Inestabilidad de placas ateroscleróticas, es decir, un paciente con previo riesgo cardiovascular, que haya un estado procoagulante, y que en algunos casos hay una depresión de la contractilidad miocárdica secundaria a esta inflamación. Y ya desde el punto de vista histopatológico, en específicamente la neumonía bacteriana, clásicamente la hemos dividido en 4 fases, que es la fase de congestión, hepatización roja, hepatización gris, y la fase de resolución. En la fase de congestión, lo que pasa es que hay una congestión vascular, valga la redundancia, con líquido de con neutrófilos abundantes. En la hepatización roja, lo que sucede es que el exudado confluyente, hay un exudado confluyente masivo a nivel alveolar. Adicionalmente, porque se aumenta la permeabilidad capilar intentando como promover el intercambio, y también secundario a la migración leucocitaria, pueden terminar pasando glóbulos rojos, y por eso es que hablamos de hepatización roja. En el caso de la hepatización gris, estos glóbulos rojos ya se pierden, o por así decirlo, como que sí, o sea, como que ya no están los glóbulos rojos, se han como, por así decirlo, digerido, pues sí, en esos términos.
y solamente hay presencia de exudado rico en fibrina. Y ya en la resolución ya el exudado pues como que se pierde en total y solamente hay producción de desechos de macrófagos. Bueno, yo les voy a comentar sobre las manifestaciones clínicas de la neumonía. Entonces, primero hay que tener en cuenta que estas manifestaciones clínicas pueden ser muy variables. Pueden ir desde síntomas leves como una fiebre, como tos, hasta llegar pues a complicar mucho al paciente y darle hasta una falla respiratoria, incluso una sepsis, pues que puede llegar a ser mortal. Hay que entender que estas manifestaciones clínicas es como una consecuencia sobre todo de esa respuesta que tiene el individuo, que nos decía pues Alejandro, de esa respuesta inflamatoria tanto local como sistémica e incluso de las complicaciones que pueden haber. Realmente todo esto depende mucho de la interacción del sistema inmune con el microorganismo, de las características del paciente, incluso hasta las comorbilidades que él pueda tener. Entonces, pues acá abajo les puse pues como los síntomas, como los que puede tener un paciente con neumonía, digamos los síntomas generales que puede llegar a tener, que puede tener fiebre, malestar general, escalofríos, diaforesis, mialgias, cefalea. De pronto también unos síntomas que nos hablan más es como de un compromiso del tracto respiratorio inferior, que quizás nos pueden guiar un poquito más a, pues, a pensar en una neumonía como una tos, la dificultad respiratoria, un paciente con expectoraciones purulentas, que uno dice, "Ve, de pronto este man está infectado. Hemoptisis, que es pues como muy común sobre todo en la neumonía por el neumococo, pues tiene como un 30% aparece como en un 30% de los casos, incluso un dolor torácico pleurítico, que es uno pues como uno de los síntomas como que siempre se habla en neumonía. El paciente con crépitos a la auscultación, pues eso ya me hablaría que de pronto tiene alguna consolidación, que tiene algo pues como un compromiso pulmonar y ya unas manifestaciones que pueden estar asociadas sobre todo a una neumonía como más grave o complicada. Paciente ya con derrame pleural, con una infección que se ha diseminado, que es extrapulmonar, paciente con falla respiratoria, que eso ya me va a cambiar de pronto también el manejo, paciente séptico o pues en un choque séptico como tal. Alejo, pasa por favor. Bueno, entonces en el Lancet encontré pues como estos tres circulitos que nos dicen pues como los síntomas que ya les dije, como los síntomas que me hablan de un compromiso respiratorio, de un compromiso hemodinámico y un compromiso extratorácico. Entonces los respiratorios pues ya se los comenté, ya un paciente con un compromiso hemodinámico que me habla más bien de una neumonía grave, entonces un paciente hipotenso, un paciente taquicárdico en shock o pues con un compromiso extratorácico, que eso me puede hablar también quizás por las características del microorganismo que tenga, porque hay unos que comienzan como una otitis, como faringitis, que tienen alteraciones en la piel, como decía pues Alejo ahorita, que tienen que ver con anemias, con dolores de cabeza, o incluso unas que me pueden llegar a dar confusión o incluso hiponatremia. Pasa por. Entonces, pues yo buscando encontré este artículo que fue pues un estudio de cortes hecho más o menos en 30.000 pacientes en Reino Unido en más de 5.000 consultorios. Entonces, lo que se hizo fue mirar, a ver, de los pacientes que tenían síntomas como de compromiso de tracto respiratorio inferior, eh, qué síntomas estaban más como correlacionados con la aparición de neumonía. Entonces, acá podemos ver por ejemplo, vemos un montón de síntomas, pero si nos fijamos, el intervalo de confianza, que son pues esos numeritos que salen en los paréntesis, de la mayoría, excepto de los últimos en el 1. Eso quiere decir que no es estadísticamente significativo. Mientras que, digamos, de los últimos 4, como son la temperatura mayor de 37.8, el pulso mayor de 100, la saturación de oxígeno menor de 95% y los crépitos sí son estadísticamente significativos. Entonces, esos son como los síntomas que se ha encontrado, pues como ya en la evidencia científica, que pueden tener como más correlación con neumonía. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que o sea, ellos hicieron un compilado de estos 4 síntomas y encontraron que estos 4 síntomas solamente tenían un valor predictivo positivo del 20% cuando aparecían los 4. Entonces, realmente tampoco es algo como muy sensible ni muy específico, no es algo como que esté todas las veces. Entonces, realmente uno para sospechar neumonía lo que tiene que tener siempre es como un alto índice de sospecha y realizar una anamnesis, un examen físico y una historia clínica muy buena para pues llegar a un diagnóstico certero.
Y además hay que tener en cuenta que hay poblaciones especiales en las que puede ser como desafiante este diagnóstico de la neumonía, como son los pacientes de edad avanzada, los pacientes mayores de 65 años, que incluso, pues como decía Alejo, son de los pacientes en los que más se presenta esta enfermedad. Puede ser que estos pacientes a veces ni siquiera tengan fiebre, que ni siquiera tengan como alteraciones en, por ejemplo, en el hemograma, en las células de, pues, de la parte inmune, sino que simplemente se manifieste como un cambio en el estado mental, por ejemplo, un delirio hipoactivo o una letargia. Y también tener en cuenta que todo lo que nosotros hemos hablado ahorita de neumonía adquirida en la comunidad es en pacientes que no son inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque ya la neumonía en pacientes inmunocomprometidos es algo, es un tema muy distinto que realmente pues tiene como sus propias guías, tiene sus propias consideraciones, porque en ellos es como, es tanto distinto los patógenos que los pueden infectar como el manejo que se les puede dar. Entonces, pues como hacer esa aclaración en este momento. Entonces, ya para el diagnóstico de neumonía, ¿yo cómo la voy a diagnosticar? Hay que tener en cuenta que el diagnóstico siempre va a ser clínico, pero también necesito la parte radiológica. Casi siempre se manda la radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque es el examen, pues, como dice ahí en las ventajas, el examen más accesible. Esto tiene una relación, pues, riesgo-beneficio. Por ejemplo, el riesgo, pues, es como exponer al paciente a radiación, pero el beneficio es poder llegar a un tratamiento rápido. Y pues no requiere como un nivel de especialización tan grande para hacer una lectura acertada, pues no requiere como que sea un médico, un neumólogo realmente, pues como para leer bien una radiografía. Las desventajas es que tiene pues como esos niveles de radiación, no siempre me va a descartar la neumonía, tiene pues un 30% de falsos negativos. ¿Por qué? Porque la radiografía, como vemos pues en la sensibilidad y en la especificidad, realmente la neumonía lo que tiene es un alto valor predictivo positivo. O sea que si un paciente, pues por ejemplo yo veo una radiografía de él y me sale como con un cuadro clínico que pues tiene un cuadro clínico de neumonía y en la radiografía me sale pues como con hallazgos que tengan que ver con la neumonía, lo más probable es que la tenga, pero si no me salen los hallazgos, no es tan improbable que realmente sí la tenga, por lo cual pues uno también tiene que pensar en otros exámenes que se pueden hacer, como la TAC. La TAC pues lo que tiene de bueno es que tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces, para cuando nosotros mandamos como tal una tomografía, nosotros casi siempre la mandamos es cuando los pacientes a la radiografía no tienen hallazgos que sean concluyentes, pero que tienen un cuadro clínico muy sugestivo de neumonía. Entonces puedo mandar una TAC. ¿Por qué? Porque, pues por eso que les dije que su valor predictivo negativo es muy alto. Entonces, que si me sale negativa, puedo estar prácticamente seguro que el paciente no tiene neumonía. Bueno, y ya pues otras ventajas del ATAC es que me puedo evaluar las complicaciones, por ejemplo, un paciente con absceso pulmonar o un paciente pues que tenga alguna otra complicación de la neumonía, o incluso mirar a ver si de pronto pues en vez de diagnosticarle la neumonía le puedo diagnosticar uno de los diferenciales. Las desventajas que un ATAC pues en nuestro país realmente no está tan disponible, eh, es también pues someter al paciente a una dosis de radiación y pues no es como tan costo efectiva. Y pues hay otro examen del que les quería hablar hoy, que es la ecografía, que por ejemplo acá podemos ver que tiene una sensibilidad del 88% y una especificidad del 89%, o sea que es un examen muy bueno. Pero este examen es bueno en las manos adecuadas. ¿Por qué? Porque la ecografía es pues un examen que sí requiere pues como un grado de especialización para hacerlo, pues como un grado de aprendizaje. Entonces es un examen que es muy operador dependiente. Por eso digo que es muy bueno, pero en las manos adecuadas. Incluso puede llegar a ser mejor que la radiografía. Y también es un examen que se hace rápido porque se puede hacer a la cabecera del paciente, me puede pues evaluar bien la parte pulmonar y la parte pleural, pero sin embargo requiere pues como una curva de aprendizaje para poder hacerlo bien y pues requiere pues que sea hecho por una persona que le sepa. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver uno de los hallazgos que se puede ver en una neumonía adquirida en la comunidad. Vemos ahí, pues, en el lóbulo izquierdo del pulmón, justo por encima, pues, como de la parte de la silueta cardíaca, ahí vemos una consolidación. Eso es, pues, como uno de los hallazgos que se puede encontrar. Ya, si quieres, pues. Aparte de eso, acá se puede ver pues como un patrón que es como el patrón de vidrio esmerilado en la imagen de la izquierda. Entonces podemos ver pues como un patrón un poquito más difuso
Y en la imagen de la derecha también podemos ver pues como algo muy parecido, pero ya un poquito más consolidado, sobre todo en la parte inferior, pues en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Pasa, por favor. Bueno, entonces ya como tal, a ver, habiendo yo diagnosticado la neumonía, le mandé, pues tuve un paciente que tenía la clínica sugestiva, le mandé la radiografía. Ahora yo lo que tengo que decidir es, bueno, ¿lo voy a tratar dentro del hospital o lo voy a tratar por fuera? Entonces, existen como unas reglas de predicción clínica que me pueden ayudar a mí a decidir esto. Sin embargo, les hago la salvedad de una vez que estas reglas no pueden reemplazar el juicio clínico. El juicio clínico siempre va a prevalecer sobre las reglas de predicción. E incluso pues como en las guías lo que dice es que uno debe pues como juntar las dos, como decir, bueno, yo pienso esto clínicamente y, por ejemplo, el CURP 65, que es esta regla de predicción, me dice que este paciente lo debería hospitalizar. Entonces, lo más probable es que este paciente sí lo tenga que hospitalizar. Entonces, este CURP 65 nos evalúa 5 cosas. Entonces, nos evalúa primero si el paciente tiene confusión o alteración del estado mental. Para eso también podemos aplicarle un test mental abreviado, que es el que está aquí a su derecha, que tiene pues 10 preguntas. Cada pregunta, si es correcta, puntúa 1, si es incorrecta, no puntúa nada. Y se supone que si el paciente se equivoca en 2 preguntas, o sea que si tiene un puntaje de 8 o menor, ya lo más probable es que pues sí tenga como una alteración de ese estado mental. Entonces, por ejemplo, un paciente que me dé 8 tendría un punto en la C, entonces ya tendría un punto de 5. Otra cosa que se puede evaluar es la parte de la urea o el BUN. Por ejemplo, un BUN mayor de 19 miligramos sobre decilitro también me puede dar un puntaje positivo. La frecuencia respiratoria del paciente, por como les decía antes, este puede ser como uno de los hallazgos al examen físico que le puedo encontrar al paciente. Entonces, la frecuencia respiratoria mayor de 30 también me da puntaje positivo. O ya que el paciente de pronto tenga una alteración hemodinámica, entonces que tenga la sistólica por debajo de 90 o la diastólica por debajo de 60. Y pues si el paciente es mayor de 65 años, como ya habíamos hablado, eso es como un factor de riesgo, entonces eso también me le puede dar un punto. Pasa, por favor. Bueno, como podemos ver, a mayor la puntuación de este CURP, es mayor la mortalidad. Entonces, por ejemplo, vemos que los pacientes que tienen puntajes de 4 o 5 pueden tener hasta un 30% de mortalidad, lo cual me va a decir a mí, pues a este man hay que hospitalizarlo, o sea, hay que hospitalizarlo y probablemente no en salas generales, sino en una unidad de cuidados intensivos. Sigue, por favor. Y pues hay otro puntaje que también es muy utilizado, que es pues como recomendado en las guías e incluso pues en la guía de la ATS dicen que es un poquito mejor que el CURP, que es el puntaje pues que se llama el PSI o PORT. PSI pues las siglas dicen Pneumonia Severity Score, o sea pues como el score de severidad de la neumonía, y me tiene en cuenta varios factores del paciente, entonces factores demográficos, si es hombre, si es mujer, si reside en un albergue, las enfermedades coexistentes como estas pues que salen ahí, no las voy a mencionar, que me pueden llegar a dar un puntaje más alto para que el paciente pueda tener una neumonía. También los hallazgos del examen físico, porque pues eso es muy importante correlacionarlo. Y los hallazgos de laboratorio y de los rayos X. Entonces ya de los paraclínicos que yo le voy a mandar al paciente, cuáles pueden estar alterados y eso me va a hablar de que el paciente puede estar más o menos grave. Sin embargo, pues hay que hacer también una aclaración con estas dos escalas, con el CURB y con el PSI, que estas dos escalas son escalas pronósticas. Estas dos escalas son unas escalas que evalúan mortalidad a 30 días. Entonces, realmente no son escalas diagnósticas, o sea, que un paciente tenga esto no quiere decir realmente que tenga una neumonía, porque pues una alteración por el estado mental, una frecuencia respiratoria alta me la puede dar otra enfermedad. Sin embargo, pues se usan en el contexto de neumonía para decir, bueno, este mantiene más probabilidad de morirse, entonces lo más probable es que necesite, que requiera que yo lo hospitalice para tratarlo y para tenerlo pues como más vigilado. Entonces, en este PSI se dan pues como los puntajes, se divide pues en 5 clases, el puntaje 2 menor de 70, el 3 de 71 a 90, el 4 de 91 a 130 y el alto mayor de 130. Pues así como en el CURP también mientras va aumentando como tal la clase del paciente, va aumentando también la mortalidad. Y pues lo que se propone es que los pacientes 1 y 2 sean tratados de forma ambulatoria o también dependiendo de ciertas otras cosas los puedo tratar en el hospital. Que los
pacientes que tienen puntaje de 3 sean tratados de forma ambulatoria o con una hospitalización corta. Y ya 4 y 5 lo más probable es que sean hospitalarios y habrá que mirar si tienen una neumonía grave y pues de pronto mirar a ver si lo hospitalizo o en salas o en unidad de cuidados intensivos. Pasa por favor. Sin embargo, en la guía colombiana, por ejemplo, mencionan otros factores. Entonces mencionan que puede que el paciente tenga una neumonía leve, pero si el paciente tiene una neumonía leve, pero tiene una enfermedad o una comorbilidad que está descompensada, lo más probable es que sí requiera hospitalización. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva que esté descompensada va a requerir hospitalización. O también cierto tipo de pacientes como con ciertos hábitos o también pues como antecedentes, por ejemplo, como el abuso de alcohol, la inmunosupresión, la neoplasia o pacientes con exposición previa a antibióticos, porque esto me puede decir que de pronto este paciente tiene un bicho, un germen que sea probablemente más resistente a los antibióticos. Ahí también hablan pues de esos factores específicos de riesgo, eran los que les leyó Mateus pues más atrasito. Y también pues esto me gusta porque habla también de la parte de las condiciones sociodemográficas de los pacientes. Por ejemplo, un paciente con una neumonía leve, pero que él no se pueda cuidar solo, o sea, o que no tenga pues como un soporte familiar y social, pues yo voy a tener que hospitalizarlo. Pacientes que tengan residencia en áreas de difícil acceso. ¿Por qué? Porque se me llegan a complicar y no va a poder volver a consultar pues de una forma fácil. O en pacientes de edad avanzada. Entonces, todo esto como que también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no solamente hay que tener en cuenta la clínica, sino también las condiciones sociales de los pacientes al decidir si los voy a hospitalizar o no. Y pues, como decía, las escalas anteriores sobre todo me hablan es de pronóstico, pero entonces sí hay una escala que me habla como tal de diagnosticar o pues como de darme cuenta que el paciente tiene una neumonía grave, que son los criterios de la guía de la ATS-ITSA. Estos criterios se dividen en criterios mayores y criterios menores. Los dos criterios mayores son la necesidad de ventilación mecánica asistida o que el paciente tenga una hipotensión que requiera soporte vasopresor. Que esté cualquiera de estos dos criterios mayores ya me dice que el paciente tiene una neumonía grave, entonces a este paciente lo va a tener que hospitalizar en una sala de cuidados intensivos, sí o sí. Y ya los criterios menores, pues que me habla como de la frecuencia respiratoria, la PAFI, pues que es como la relación entre la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, que el paciente tenga infiltrados multilobares, porque eso me hablaría de una infección un poquito más grave, que tenga alteración del estado de conciencia, como esa confusión, el BUN, también pues tiene como esos valores como de laboratorio, que me podrían hablar como tal de un compromiso hematológico o pues ya un compromiso más inflamatorio en el paciente o una hipotensión que requiere alto aporte de líquidos, pero si ya requiere vasopresor ya es un criterio mayor. Entonces, de estos criterios menores, que el paciente tenga mínimo 3, también ya me hablaría de que yo tengo pues que estar sospechando y de que el paciente tiene una neumonía grave. Pasa, por favor. Entonces, acá hay pues como un algoritmo que es como para saber en dónde lo va a hospitalizar. Entonces llega un paciente con neumonía adquirida en la comunidad y, por ejemplo, la guía colombiana tiene en cuenta estas dos cosas. El CURP 65, ellos recomiendan el CURP 65 porque, como vimos, el PSI y pues los criterios de la ATS sobre todo requieren como bastantes paraclínicos, requieren otras cosas, mientras que el CURP o el CRB, porque el único examen que requiere como tal el CURP es el de la urea. Se puede también hacer el CRB 65, que no requiere ese examen. Entonces, pues ellos lo recomiendan como por facilidad, aunque eso pues es también un poquito controvertido porque, por ejemplo, en la guía de la ATS, ellos recomiendan es el PSI, sobre todo, pues lo recomiendan sobre el CURP, pero bueno, por ejemplo, pues en la guía colombiana dicen eso y pues por la facilidad y pues también por el acceso como tal a todos esos exámenes, me parece que este es un poquito más fácil. Entonces, me llega el paciente con neumonía, le aplico estas escalas y también en la guía colombiana hablan de la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque los pacientes con mucha hipoxemia también es más probable que requieran es que los hospitalice. Entonces, por ejemplo, vete para la parte de la izquierda. Entonces, un paciente con un puntaje de 0 o de 1 y una saturación mayor de 90, entonces voy a mirar la parte social, por ejemplo, bueno, la parte de la vía oral.
Si el paciente no puede tener vía oral, yo no lo voy a poder mandar con antibiótico oral, entonces me toca hospitalizarlo, se va para el sí. Si el paciente no tiene un buen soporte familiar, también. O si el paciente tiene efusión pleural, también voy a hospitalizarlo. Pero si no, entonces eso me hablaría que de pronto la neumonía del paciente no es tan grave que lo puedo tratar de una forma ambulatoria, pero pues de todos modos con vigilancia. Eso, gracias. Bueno, ya que el puntaje sea mayor de 1 o que sea igual a 1 con una saturación menor de 90, ya me hablaría que el paciente tiene una neumonía de moderada a grave. Entonces acá yo lo que tendría que mirar es, ¿esa neumonía es moderada o es grave? Entonces para esto voy a utilizar los criterios de la ATS. Si el paciente tiene un criterio mayor de los que le dije o 3 menores, lo más probable es que requiera ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Y si no, simplemente pues con una hospitalización en sala general tendría. Aparte, pues hay como cierta cantidad o pues un montón de exámenes adicionales que se le pueden realizar a los pacientes, pero hay que saber cuándo realizarlos. Esa es como la importancia. Por ejemplo, saber cuándo le va a realizar un gramicultivo, un hemocultivo, una PCR, los antígenos urinarios, pues que son como tan buenos, o pues esas pruebas para influenza, para COVID, o incluso esas serologías para los atípicos. Pasa, por favor. Entonces vamos a mirar pues uno por uno. Entonces ya de los exámenes adicionales, el GRAM y cultivo de esputo. Entonces este se recomienda en las guías sobre todo para los pacientes que tienen neumonía grave. ¿Por qué? Porque realmente la cantidad de GRAM y cultivos que salen positiva es menor del 40%. Entonces, pues cuando siempre que uno va a mandar un examen diagnóstico, uno tiene que tener en cuenta dos cosas. La probabilidad pretest, que es pues como la prevalencia de la enfermedad o como en las características clínicas de los pacientes, y la probabilidad post-test. Entonces se supone que si yo a un paciente que tiene unas características clínicas más sugestivas de una enfermedad le mando un examen diagnóstico, ese examen le va a servir mejor, por ejemplo, que a un paciente asintomático. Entonces siempre tengo que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, este está recomendado es para los pacientes con neumonía grave o para pacientes que tienen factores de riesgo para bichos que sean como resistentes, como el Staphylococcus aureus meticilino resistente, que ya haya sido tratado previamente para él, que haya estado previamente infectado o también haya estado previamente infectado por pseudomonas o que haya tenido una hospitalización en la que recibiera antibiótico en los últimos 90 días. Pero para realizar este GRAM y este cultivo es muy importante que sea una muestra de alta calidad. ¿Por qué? Porque aparte de lo que les dije de la probabilidad pretest, una cosa que, pues, que tiene que ver como tal con los cultivos de esputo es que tiene que ser un esputo pues, bien tomado, porque si está mal tomado me va a afectar aún más el rendimiento de la prueba. Entonces, por ejemplo, un tercio de los pacientes no puede producir una muestra adecuada de esputo. Y pues para mirar si es una muestra de calidad, pues casi siempre usamos los criterios de Murray, que lo que me dicen es que una muestra de calidad debe tener menos de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos o polimorfonucleares. Y pues sí, esto es como la importancia en el GRAM. Pasa, por favor. Ya para los hemocultivos es básicamente la misma recomendación. Me dice, esto se lo va a tomar a los pacientes graves. ¿Por qué? Porque los hemocultivos también tienen un muy bajo rendimiento y la probabilidad de que un paciente tenga bacteriemia, por ejemplo, varía pues del 2% en pacientes ambulatorios. Entonces estarle yo mandando eso a los pacientes con una neumonía leve que los va a tratar en la parte ambulatoria pues no tiene como mucho sentido. Mientras que en los pacientes hospitalizados es del 9 e incluso pues en los pacientes que están en cuidados intensivos puede llegar a ser un poco más. Sin embargo pues también faltan como estudios en esto. Pero entonces realmente yo se lo voy a mandar a los pacientes que tienen neumonía grave o que tienen esos factores de riesgo que ya les mencioné. Aparte los antígenos urinarios. Hay antígeno para Legionela y antígeno para el neumococo. Entonces, estos también están reservados para los pacientes con una neumonía severa o pacientes con una epidemiología asociada, por ejemplo, que hayan viajado recientemente. Esos antígenos, pues como que se hablan mucho porque pues realmente una prueba antigénica es una prueba que es muy fácil, que es de rápida aplicación y que no requiere un personal pues como tan especializado. Y entonces acá les traigo pues como las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, las ventajas pues que son más sensibles y específicos que el gramicultivo, o sea, pueden estar positivas en una mayor cantidad de pacientes infectados con neumonía adquirida en la comunidad. Además, o sea, un paciente que no haya logrado tener una expectoración de calidad o incluso hay pacientes muy viejitos, pacientes que ni siquiera pueden como expectorar,
Entonces, estas pueden estar disponibles en una cantidad de pacientes que, pues, que no pudieron haber hecho eso. Además, los resultados son inmediatos y eso, pues, en los exámenes diagnósticos es muy bueno porque de una vez me va a ayudar a mirar cuál va a ser mi conducta, pues, como para esa enfermedad. Y pueden tener validez incluso después de iniciar los antibióticos, porque me podrían decir, ve, vamos a desescalarle el antibiótico, vamos a cambiárselo. Entonces, pues sí. Y ya las desventajas, su sensibilidad puede ser menor en pacientes sin bacteriemia. Pues un antígeno urinario no me va a decir a mí realmente como me dice, bueno, este mantiene un neumococo, pero no me va a decir a qué antibióticos es sensible, a qué antibióticos es tan resistente y realmente pues no han logrado como tal en los estudios modificar esos desenlaces clínicos, o sea, esa mortalidad y esa morbilidad de los pacientes. Pasa, por favor. Bueno, también, por ejemplo, lo que vimos, que el virus de la influenza es un virus que es muy común en la parte de la neumonía y pues al que hay que también prestarle atención, porque pues al ser un virus como tal no le sirven los antibióticos. Entonces, para testear si un paciente tiene influenza, lo primero es que las guías están de acuerdo en que se prefiere una PCR, se prefiere la PCR sobre las pruebas antigénicas en la parte de la influenza, pero estas pruebas deben ser realizadas sobre todo en pacientes con la neumonía que es grave. ¿Por qué? Porque la influenza se relaciona mucho es con la neumonía grave o a los pacientes con comorbilidades respiratorias, por ejemplo, paciente con EPOC. Pasa por favor. Bueno, ya esta gráfica es para mostrar, o sea, se ve como un poquito abrumadora, pero ya es como para mostrar como lo que dicen las distintas guías, pues no tiene como la colombiana, pero lo de la colombiana ya se las dije. Entonces, pues ahí dice outpatients y eso es como una gran cantidad de exámenes que se pueden mandar. La muestra de esputo, el hemocultivo, los antígenos, la serología, hasta pues incluso las pruebas de VIH. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice a mí que en los pacientes que voy a tratar de forma ambulatoria, que son todos estos pues, que están arriba, realmente no les voy a mandar nada. Entonces, un paciente con neumonía ambulatoria, pues neumonía que yo decidí que es una neumonía leve, que puede ser tratada de forma ambulatoria, no le voy a mandar ningún examen más que la radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico. Mientras que a los pacientes con neumonía moderada, algunas guías dicen que se les puede mandar gramicultivo. Mientras que, por ejemplo, la de la ATS, que creo que es la que sale en la mitad, dice, se les podría mandar si tuvieran los factores de riesgo que les dije. Entonces, pues, o sea, básicamente ya dale zoom, pues, quita el zoom. Básicamente, a los pacientes ambulatorios no les voy a mandar casi nada. No les voy a mandar nada, pues más que la radiografía. A los pacientes ya hospitalizados, tengo como tal que individualizar el caso y mirar a ver los factores de riesgo de ese paciente para ver qué le mando. Mientras que a los pacientes con neumonía grave, las guías están de acuerdo en mandarle estas cuatro primeras cosas, esas cuatro pues que están de primeras. La muestra de esputo y el cultivo, el hemocultivo y los antígenos. Pero además también me habla, por ejemplo, de mandarle serología para VIH. Y a mí eso me parece muy interesante. Y a mí realmente me parece que a los pacientes, pues a casi todo paciente se le debería mandar una prueba de VIH porque realmente es una prueba que es muy rápida, es costo efectiva y pues me podría prevenir muchas cosas. Entonces, no sé, pues por ejemplo, yo haciendo una revisión, eso fue como lo que pensé. Pasa por favor. Entonces ya habiendo clasificado a mi paciente, habiendo dicho lo voy a hospitalizar o no y el grado de neumonía que tiene, vamos a tratarlo. Entonces pues ya esto es como un resumen de lo que les dije. Entonces una neumonía leve, un paciente que las escalas me dicen no, este man no tiene mucho riesgo, que tiene sus comorbilidades compensadas, que es un paciente de fácil seguimiento, que no tiene pues como riesgo social y que no tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente y para pseudomonas. Entonces lo más probable es que yo a este paciente lo pueda tratar de una forma ambulatoria sin mandarle exámenes, pues más que la radiografía y con un tratamiento que sea empírico oral. Pasa, por favor. Ya en la neumonía moderada, entonces lo que les dije, el PSI mayor de 3, el CURP mayor de 2 o paciente con comorbilidades no compensadas, paciente con riesgo social o que tenga factores de riesgo para Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, pues acá a la derecha les puse otra vez los factores de riesgo que haya tenido antecedentes de infección por esos bichos o que haya tenido hospitalización, que haya requerido pues como antibiótico en los últimos 90 días. Entonces ya el diagnóstico
microbiológico, bueno, a este paciente lo tengo que hospitalizar. Y el diagnóstico microbiológico que le voy a hacer ya sería tomarle de pronto un gramicultivo, teniendo en cuenta pues como si tiene los factores de riesgo, también los hemocultivos, o sea, todo esto como teniendo en cuenta lo de los factores de riesgo. Y el tratamiento acá ya se divide en dos. Se divide un paciente sin factores de riesgo o con factores de riesgo, que eso lo veremos ahorita. Pasa, por favor. Entonces, este es el esquema antibiótico de la neumonía leve y moderada. Entonces, el paciente que decide tratar de forma ambulatoria, que no tiene factores de riesgo, pues esto ya es una obviedad porque si tuviera factores de riesgo ya lo clasificaría como una neumonía moderada. Entonces a este paciente le va a mandar amoxicilina y si tiene alergia le va a mandar doxiciclina. Y ya la neumonía moderada, sin factores de riesgo, le va a mandar ampicilina sulbactam. Y si no mejora, pues como que se ha visto que le sirve la terapia doble, entonces se le puede poner también claritromicina. Pero si el paciente tiene alergia, lo mejor sería tratarlo con ceftriaxona, doxiciclina o cefuroxima. Y ya si el paciente tiene factores de riesgo para estafilococcus aureus metilresistente o pseudomonas, yo voy a comenzar con un tratamiento que vaya pues como dirigido. Si tiene el factor de riesgo para estafilococcus aureus metilresistente, voy a comenzar con vancomicina o con linezolid. Y si es para pseudomonas, piptazo o cefepime. Sin embargo, pues de todos modos, a este paciente con factores de riesgo sí habría que mirar a ver si somos capaces de sacarle la etiología y de pronto la sensibilidad del bicho que tenga para ver si desescalamos el antibiótico o lo continuamos. Pasa, por favor. Y ya la neumonía grave. Entonces, un paciente que tiene uno de los criterios mayores o 3 de los menores de la ATS, que el CUP65 está mayor de 3, o pues en 4 o 5, pero un paciente de pronto con sus comorbilidades descompensadas, entonces ya lo más probable es que yo diga, bueno, a este man lo va a tratar en una unidad de cuidados intensivos. A todos estos pacientes sí le vamos a mandar los exámenes, que serían pues el gramicultivo, hemocultivo, los antígenos y pues la PCR para la influenza. Y el tratamiento es lo mismo, o sea, es mirar a ver si el paciente tiene factores de riesgo o no tiene, si tiene o no tiene factores de riesgo para estafilococcus aureus y pseudomonas. Entonces, pasa por favor. Entonces, como les decía, ya esto es como muy resumido. Paciente con neumonía grave, sin factores de riesgo, le va a mandar ampicilina más claritromicina. Acá ya no se dice como que le mando una y miro a ver si mejora y le mando la otra. No, acá le vamos a mandar las dos de entrada. Si el paciente tiene alergia, pues se le manda ceftriaxona más claritromicina. Pero si es un paciente con los factores de riesgo, sea para estafilococcus aureus o para pseudomonas, vamos a hacerle pues todos los exámenes y le vamos a mandar vancomicina o linezolid para el estafilococo o piptazo o cefepime para las pseudomonas y ya mirando a ver la evolución clínica y la parte, pues si somos capaces de sacar la etiología, a ver si se le cambia el antibiótico como tal. Pero esto es lo que dicen las guías. Pasa, por favor. Y ya lo otro, o sea, uno de los puntos de buena práctica clínica en la neumonía es tener muy claro cuánto tiempo va a ser el tratamiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque antes, sobre todo, se tendía pues como a tratar a los pacientes hasta incluso por 10, 14 días. Mientras que los estudios ahora nos han arrojado que hay como una frase que dice como que better short, o sea, es mejor que sea un poquito más corto, porque incluso eso tendría que ver pues como con la resistencia a los antimicrobianos y toda esta cuestión. Entonces hay que primero definir bien la duración del tratamiento, que serían los 5 días. Además, hay que ir revalorando al paciente, preferiblemente cada 24 horas o incluso pues hasta 72 horas, las primeras 72 horas después del ingreso se puede revalorar para ver si está mejorando, si no está mejorando. Y ya si el paciente ha mejorado, tengo que tener en cuenta que el paciente tenga una estabilidad clínica. Entonces, esa estabilidad clínica se me puede definir a mí como que el paciente tenga ya sus signos vitales normales, una temperatura normal y que tolere la vía oral, porque si yo estoy mirando si tiene estabilidad clínica es para mandarlo para un tratamiento ambulatorio. Entonces, pues si el paciente no tiene vía oral, no voy a poder mandarlo con un tratamiento, por ejemplo, oral. Entonces, pues acá están pues como esos criterios que encontré para estabilidad clínica, que es básicamente pues que ya las cuestiones que tenía el paciente se le vayan resolviendo. Eso también pues tampoco uno se tiene que aprender estas tablas, sino también con el juicio clínico uno puede decir, ve, este man ya está mejor, yo creo que ya lo puedo sacar del hospital. Y también hay pues unos criterios para poder pasarlo a antibióticos orales. Entonces, pues que el paciente tenga estabilidad clínica,
que no tenga bacteriemia. ¿Por qué? Pues porque ya pues, la bacteriemia es algo más complicado. Que tenga una etiología distinta a Legionella, a Staphylococcus aureus o a enterobacterias, porque estos bichos tienden a dar neumonías muy graves, y que tenga una absorción gastrointestinal normal. Y pues acá se puede agregar el que les dije, que tenga tolerancia a la vía oral. Entonces ya, pues básicamente sería esto para decidir si yo voy a sacar al paciente o si le voy a cambiar de pronto a antibiótico oral. Y pues nada, esta era toda la presentación. Espero pues les haya gustado. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pues no la pueden decir. Y sí. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias, David. También pues estábamos agradeciéndole a todos los participantes aquí de la reunión. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en el chat o puede decirla. Y pues estaremos ahí como con gusto de responderla al doctor y también Alejo y David. Bueno, aquí Dani mencionó como para complementar algo que de días no se toma pues RX de control a menos que el paciente empeore, ya que esos infiltrados pueden estar presentes hasta 30 días. Entonces, para que tengamos en cuenta eso también. De hecho, pues aquí complementando también un poquito más la apreciación de Dani, que muchas gracias pues por tocar el tema. Cuando hablamos con Mateo, él nos decía que un punto de práctica clínica que él efectúa es realizar una radiografía de control antes de que el paciente se vaya. Esto no es con el fin de ver que esté mejor, porque como dice Dani, las radiografías no tienen como una cura clínica a lo largo de casi 30 días incluso, sino que el paciente no tenga complicaciones o esté peor. Entonces, él dice que para él es algo que como que desde el punto de vista clínico le ha servido mucho porque hace que pacientes que uno piensa no se van para la casa, que posiblemente posteriormente vayan a tener complicaciones, no se compliquen. Listo. Eso ya queda realmente a juicio, no es como que haya una evidencia médica para esto, sino que son algunos tips que de pronto, si ustedes tienen dudas con algún paciente, lo puedan efectuar. Y pues sí, No, muchachos, muchas muchas gracias por gracias la invitación. a todos por asistir. Pues gracias también por la invitación. Y pues nada, los esperamos en la próxima reunión. Espera que una pregunta. Tengo una duda. Mencionaron que el diagnóstico es clínico y radiológico. No sé en los lugares qué tenía para decir. De pronto si puedes abrir el micrófono y nos das la pregunta. Que no hay disponibilidad de RX. Pues la verdad siento que la RX es un examen que es muy disponible, pero como tal, suficiente la clínica para tú decir, no es que es neumonía o no, uno puede tener sospechas, sin embargo, o sea, netamente es un diagnóstico clínico radiológico, o sea, no puedes como solamente pegarte de la clínica. Listo. Y realmente la radiografía de tórax es como un examen que pues prácticamente casi que cualquier primer nivel lo tiene. No sé si Dani tiene como, perdón, David tiene algo como para decirnos. Sí, pues realmente, o sea, lo que se encuentra en la literatura como tal es que es como tal, pues un diagnóstico clínico y radiológico. Incluso, pues yo les hablaba de la parte del ATAC, que pues obviamente no está en ningún lugar. Y se me olvidó decírselos, un punto de buena práctica clínica podría ser un paciente que no tenga una radiografía concluyente, yo no tengo disponibilidad de un ATAC, yo puedo primero hidratar al paciente, lo hidrato durante 24 horas y le repito la radiografía, eso me serviría. Pero ya para lugares en donde no haya radiografía, yo creo que pues no estoy seguro si realmente ese diagnóstico lo puede hacer de esa forma. Yo creo que exactamente, yo pienso lo mismo que Daniela, o sea, yo creo que si la sospecha clínica es muy alta, podría ir iniciando una terapia empírica, pues para que el paciente no se me vaya a empeorar y ya mirar a ver si lo remito o si consigo un lugar donde le pueda realizar una radiografía. Aquí hay otra pregunta. Juan José Gordillo dice, ¿qué opinión tienen al respecto de los SCORE para predecir microorganismos multiresistentes? Por ejemplo, del Drift Score. Personalmente ahí como que, pues por mi lado me corchas, listo.
porque no lo he leído, pues no lo he visto como tal. Uno se apega mucho realmente, a pesar de que son viejitas, es de las guías colombianas, pero nos dejas la tarea, pues al menos como de buscarlo bien y darte como una muy buena apreciación de ese score. Lo importante realmente es factores epidemiológicos y por eso es que uno como que mucho se guía con respecto a la multiresistencia por ese lado. Sin embargo, si es una herramienta que es buena o no, no te podría dar una apreciación ahorita. Sin embargo, me pones en la tarea de leerlo. No sé si David tenga algo como para, mm, para mencionar sobre eso. Bueno, pues, o sea, de estos score de, pues como tal de resistencia antibiótica, si no estoy mal, lo que pasa es que no son tan, o sea, no son tan sensibles, si no estoy mal. O sea, como que el área bajo la curva de estos scores no es tan alta, porque pues uno habla como un área bajo la curva que cuando llega a uno es como lo más alto que hay, pues como lo mejor. Mientras que en estos scores siempre está como por el 70%, si no estoy mal. Entonces, o sea, yo creo que podrían ser muy útiles y sobre todo o sea, porque tengan un valor predictivo negativo alto. O sea, por decir, bueno, si yo le aplico este score a mi paciente, lo más probable es que no tenga pues como una probabilidad de resistencia antibiótica. Sin embargo, yo creo que pues también faltaría un poquito de evidencia y realmente me falta leer un poco más de ese tema. Gracias a ti, gracias pues a los que participaron y pues ya a los que asistieron. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y los esperamos en una próxima charla. Bye.